Mi esposa había estado trabajando con su amiga cercana durante varios años. Su oficina era una empresa de tamaño moderado, y ambas compartían muchas historias sobre las largas horas y las tareas tediosas que tenían que soportar. A pesar de los desafíos, parecían haber encontrado algún tipo de ritmo en su trabajo. Escuchaba fragmentos durante la cena sobre cómo manejaban a clientes difíciles o se cubrían la una a la otra cuando alguna se sentía abrumada. Parecía agotador, pero lo lograban. Mientras tanto, mi trabajo en ti me ofrecía la flexibilidad de trabajar desde casa o ir a la oficina cuando quisiera. Era un arreglo cómodo y no tenía motivos para quejarme. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando la empresa de mi esposa contrató a un nuevo gerente. Este nuevo jefe, por lo que me contaron, tenía fama de ser un microgestor. La carga de trabajo se duplicó de la noche a la mañana. Mi esposa y su amiga empezaron a llegar más tarde a casa y se veían visiblemente cansadas. Al principio pensé que solo era el periodo de adaptación a un nuevo reglamento, algo a lo que se acostumbrarían. Pero, a medida que las semanas se convirtieron en meses, la tensión solo creció. Mi esposa hablaba menos de su día, algo que no era propio de ella. Normalmente se desahogaba contándome algo gracioso o molesto que había pasado en el trabajo. Ahora solo había silencios o respuestas cortas. Estaba claro que el nuevo estilo de gestión estaba pasándole factura. Una noche mencionó cómo las reuniones se habían convertido en conferencias interminables sobre productividad y eficiencia. Las fechas límite eran más estrictas y las expectativas estaban fijadas de forma poco realista. Lo que lo empeoraba era la total falta de interés del jefe por el bienestar real de su equipo. La moral en la oficina se desplomó. La amiga de mi esposa, que solía ser optimista y motivadora, empezó a hablar de irse por completo. Podía ver a dónde se dirigía todo, pero elegí no presionarla. Siempre he creído en enfrentar los problemas con la cabeza fría, no tomando decisiones apresuradas. Las cosas llegaron a un punto de quiebre cuando mi esposa llegó a casa una noche visiblemente molesta. Le habían dado una fecha límite imposible de cumplir y, cuando trató de explicar por qué no se podía hacer, el jefe desestimó sus inquietudes por completo. No era la primera vez que sucedía algo así, pero esta vez pareció afectarla más. Estaba frustrada, no solo por la situación, sino por la falta de respeto que sentía por parte de sus superiores. Le dije que había hecho todo lo que podía y que algunas personas simplemente no valoran el esfuerzo. Ella asintió, pero pude ver que ya había tomado una decisión sobre lo que debía hacer. Al día siguiente, ella y su amiga se sentaron juntas durante el almuerzo y tomaron una determinación, ya estaban hartas. Las dos acordaron que era hora de renunciar. No fue una elección impulsiva, llevaban semanas hablando de esta posibilidad. Hicieron listas de pros y contras, sopesaron sus opciones y concluyeron que quedarse no valía la pena ni para su salud ni para su cordura. Respeté su decisión, ningún trabajo vale sacrificar tu bienestar, y confiaba en el juicio de mi esposa. Cuando me lo contó esa noche, se la veía más tranquila de lo que había estado en semanas. Explicó cómo ambas decidieron entregar sus renuncias juntas, tomando una postura firme. Le pregunté si lo habían hablado con alguien en la empresa y ella dijo que sí. Su jefe se sorprendió, incluso les ofreció subirles el sueldo y mejorar las condiciones de trabajo, pero a mi esposa no le interesaba. Había perdido toda la confianza en ese lugar y ninguna cantidad de dinero iba a cambiar eso. Su amiga sentía lo mismo. No había pasado ni una semana desde que mi esposa y su amiga renunciaron cuando la amiga de mi esposa encontró un nuevo empleo. No fue una gran sorpresa, su amiga siempre había sido muy ingeniosa y sabía moverse con rapidez. Había conseguido trabajo en una empresa donde parecía encajar muy bien y, por lo que escuché, ya estaba progresando. Mi esposa, en cambio, aún estaba en proceso de decidir su próximo paso. No era de las que se apresuran sin considerar bien sus opciones, y eso era algo que yo respetaba de ella. Pero estaba claro que sentía la presión de encontrar algo pronto. Una noche sacó a relucir una conversación que había tenido con su amiga. Al parecer, la amiga había hablado con alguien en su nuevo trabajo sobre ayudar a mi esposa a poner un pie dentro de la empresa. Sin embargo, no iba a ser una entrevista tradicional.
Mi esposa me explicó que la posición de su amiga en la empresa se había asegurado a través de conexiones y que había avanzado rápidamente en tan solo una semana. Todo era muy informal, casi como esas cosas que se ven en viejos dramas de negocios en los que se cierran tratos durante una cena. Escuché con atención mientras me explicaba los detalles. Su amiga había sugerido que las dos organizaran una pequeña reunión en nuestra casa para conocer a un contacto clave de la empresa. Me pareció extraño. Le pregunté por qué no se reunían en una oficina o incluso en un lugar neutral como una cafetería. Mi esposa me explicó que su amiga creía que ese tipo de entornos informales eran más efectivos. Aparentemente, así fue como su amiga consiguió su propio trabajo y le fue bastante bien. Así es como se hacen las cosas a veces, dijo, intentando convencernos tanto a mí como a sí misma de que era el enfoque correcto. Debo admitir que tenía mis reservas. Invitar a desconocidos a nuestra casa para algo tan importante como una entrevista de trabajo me resultaba un poco raro. Le mencioné la idea de llevarlos a un buen restaurante, algo más neutral y mucho menos personal. Pero mi esposa rápidamente desechó la sugerencia. Dijo que su amiga estaba convencida de que el ambiente debía ser relajado y cómodo, y que recibirlos en casa daría la impresión de hospitalidad y confianza, cualidades que su amiga pensaba que jugarían a su favor. De acuerdo, dije al final, cediendo. Si crees que esta es la mejor manera de hacerlo, lo haremos a tu manera. Ella sonrió, visiblemente aliviada. Podía notar que le preocupaba cómo reaccionaría yo a la idea, y oír mi aprobación pareció disipar parte de esa tensión. No era la situación ideal desde mi punto de vista, pero confiaba lo suficiente en su criterio como para aceptarlo. Después de todo, ella conocía mejor que yo a su amiga y las circunstancias. Con la decisión tomada, empezamos a discutir cómo preparar la reunión. Mi esposa mencionó que se encargaría de la mayoría de los arreglos, pero que necesitaría mi ayuda en algunas cosas. Quería que todo fuera perfecto, desde la comida hasta el ambiente general. Estaba claro que se lo estaba tomando muy en serio. Acepté ayudar donde hiciera falta, aunque dejé claro que esperaba que ella liderara los detalles. Era su proyecto y yo quería que fuera dueña de él. Llegó el día de la reunión informal y me aseguré de que todo estuviera preparado al más alto nivel. Si íbamos a recibir a desconocidos en nuestra casa, quería causar una buena impresión. Salí temprano esa mañana a comprar los mejores cortes de carne que pude encontrar. Incluso el carnicero me recomendó un condimento especial que decidí probar. Además de la carne, seleccioné verduras frescas y algunos ingredientes de primera para los acompañamientos. Planeaba cocinar una de mis recetas estrella, un plato con el que me sentía seguro de impresionar a cualquiera que lo probara. Para cuando regresé, la cocina ya estaba llena de actividad y me puse manos a la obra de inmediato. Me tomé mi tiempo con la preparación, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. La carne se marinó y asó a la perfección, las verduras estaban sazonadas adecuadamente e incluso puse especial atención en la decoración de la mesa. Mi esposa se encargó de organizar las bebidas y algunos aperitivos ligeros, mientras se aseguraba de que la casa estuviera en orden. El ambiente que creamos era cálido y acogedor, exactamente como mi esposa había imaginado. Cuando todo estuvo listo, nos detuvimos a admirar el resultado. Había sido un esfuerzo de equipo y tenía que admitir que se veía genial. Llegada la hora acordada, un auto elegante se detuvo frente a la casa. La amiga de mi esposa salió primero, vestida con elegancia, como siempre, pero sin llegar a ser demasiado formal. Tras ella, bajó un hombre a quien no había visto antes. Vestía de forma casual, lo cual me sorprendió un poco dada la naturaleza de la reunión, pero recordé que esto no era una entrevista convencional. Los recibimos en la puerta con saludos cordiales, presentaciones y apretones de mano. El hombre parecía amable y la amiga de mi esposa se mostraba muy cómoda con él. Juntos nos dirigimos al patio trasero, donde se llevaría a cabo el evento principal de la noche. Al acomodarnos, la amiga de mi esposa fue al grano y explicó que había un puesto en su empresa similar al de mi esposa en Ti. Dada la experiencia de mi esposa, sería una excelente candidata. La buena noticia era que mi esposa no tendría que esperar mucho, podía empezar tan pronto como el lunes siguiente. No obstante, había una condición.
No revelarían todos los detalles de momento. Hay una condición, dijo su amiga de forma críptica. La comentaremos cuando llegue el momento. Era una forma extraña de presentar una oportunidad, pero mi esposa se mostró intrigada y dispuesta a saber más. A medida que avanzaba la cena, la conversación fluía con facilidad. Parecía que todos disfrutaban la comida, lo cual tomé como un logro personal. El hombre que vino con la amiga de mi esposa era educado, pero notablemente observador. Al principio pensé que simplemente se fijaba en el entorno, pero con el tiempo noté que miraba con frecuencia a mi esposa. No era algo muy descarado, pero sucedió lo suficiente para llamar mi atención. Decidí abordarlo de manera directa. Volteé hacia él y le pregunté: ¿todo bien? Has estado mirando mucho hacia allá. Pareció sorprendido, pero contestó con rapidez: oh, es el collar que lleva tu esposa. Mi hermana tiene uno igual y me llamó la atención. Su respuesta fue fluida, pero mentalmente tomé nota de mantenerlo vigilado. A medida que avanzaba la noche, su atención no disminuyó. En un momento, llegó a elogiar directamente a mi esposa por sus accesorios, algo que me pareció innecesario. Para evitar un posible momento incómodo, dirigí la conversación sutilmente de vuelta a la comida y a las oportunidades que había mencionado la amiga de mi esposa. Mi esposa pareció no darse cuenta de la atención, concentrándose en discutir su posible papel. No quería hacer una escena, pero me aseguré de equilibrar la plática y mantenerla dentro de un plano profesional. Al final, la cena terminó y nuestros invitados parecieron satisfechos con cómo transcurrió la velada. El hombre nos agradeció la hospitalidad y se fue en su coche poco después. La amiga de mi esposa se quedó, diciendo que volvería caminando y aprovecharía para charlar más con mi esposa. Se notaba que habían planeado discutir algunos detalles adicionales sobre el trabajo. No pregunté más, supuse que mi esposa me pondría al tanto más tarde. Por el momento tenía otras prioridades. Con la casa empezando a quedarse en silencio, decidí centrarme en recoger todo. Ser anfitrión siempre deja desorden y esa noche no fue la excepción. Mientras mi esposa y su amiga salían, empecé a limpiar la mesa y ordenar el patio trasero. Había sido un día largo, pero no podía relajarme hasta que todo volviera a estar en su lugar. A pesar de lo extraño de la noche, me alegró que todo hubiera salido bien. Solo quedaba ver a dónde conduciría esa nueva oportunidad para mi esposa. Cuando mi esposa regresó esa noche, me esforcé por preguntarle cómo había ido todo. Tenía mucha curiosidad por su impresión de la nueva oportunidad y si creía que podía encajar bien. Parecía animada, lo cual interpreté como una buena señal. Está bien, dijo. Creo que esto puede funcionar de verdad. Su respuesta fue reconfortante, pero siempre he creído en profundizar para entender los detalles. ¿Estás segura de que todo encaja contigo? Pregunté. ¿Te parece el lugar adecuado? Ella asintió, mostrándose confiada. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejar el tema todavía. A medida que la conversación avanzaba, saqué a relucir algo que me rondaba la cabeza desde la cena con su amiga. ¿Y qué hay de esa condición especial de la que hablaron? ¿Te explicaron qué era? Mi esposa hizo una pausa antes de responder. Oh, eso. En realidad no es nada importante. Solo tienen un código de vestimenta para la oficina, ropa estrictamente formal. Al parecer, es parte de la cultura de la empresa. Todos visten de forma muy elegante para mantener una imagen profesional. Su explicación sonaba lo bastante razonable, pero no podía deshacerme de la sensación de que tal vez había algo más que no me estaba contando. ¿Eso es todo? ¿Solo atuendos de oficina? ¿Nada más raro? Insistí. Ella se rió ligeramente y me aseguró que no era gran cosa. La verdad, es hasta refrescante, dijo. Será agradable tener una razón para vestir formal todos los días. Aunque su tono desenfadado calmó un poco mis recelos, seguía resultándome extraño que describieran algo tan rutinario como un código de vestimenta como una condición especial. Decidí dejarlo estar por el momento. Si había más detrás, confiaba en que me lo contaría cuando fuera oportuno.
La conversación dio un giro cuando empezó a hablar sobre la experiencia de su amiga en la empresa. Según mi esposa, su amiga había ascendido muy rápido enfocándose en la apariencia y la presentación. Ella dice que no se trata de trabajar más duro, explicó, sino de trabajar con más inteligencia. Haces que parezca que lograste algo revolucionario y la gente se da cuenta. No pude evitar mostrar mi escepticismo. ¿Así es como la ascendieron en una semana? Pregunté, alzando una ceja. Parece un poco fuera de lo común. Mi esposa se encogió de hombros. Así es como funcionan las cosas allí, supongo. Para mí, aquello sonaba a una forma muy extraña de dirigir un negocio. En mi campo, los resultados lo son todo. No puedes fingir competencia cuando se trata de soluciones de ti, o tu trabajo funciona o no. Pero me guardé mis opiniones para mí mismo. Esto no se trataba de mí ni de mi visión, sino de ella encontrando su lugar en esta nueva etapa. Si así era la forma de hacer las cosas en su posible lugar de trabajo, pues ni modo. Solo esperaba que no desembocara en complicaciones innecesarias. Terminamos la conversación mientras ella se preparaba para acostarse. El día había sido muy largo para ella y podía ver que ansiaba descansar. Mencionó que su amiga también le había dado algunos consejos para destacar en su nuevo puesto, aunque no entró en muchos detalles. Todo es cuestión de percepción, dijo mientras doblaba la ropa que se pondría al día siguiente. Asentí, decidiendo no preguntar más. Si ella se sentía preparada, eso era lo que más importaba. Antes de dormir, me recordó que el día siguiente sería muy importante para ella. Es mi primer paso real en esta nueva etapa, dijo. Necesito causar una buena impresión. Le aseguré que lo haría genial. A pesar de mis dudas sobre los métodos de la empresa, sabía que ella tenía la determinación para triunfar en lo que se propusiera. Era una mujer muy tenaz, y eso era algo que admiraba de ella. A la mañana siguiente me desperté con el sonido lejano de la puerta principal al cerrarse. Parpadeando para quitarme la somnolencia, alcancé a ver a mi esposa saliendo de la casa. Llevaba una falda corta y una blusa que, si bien era elegante, resultaba inusualmente atrevida para ella. Para cuando logré reaccionar, ella ya se había ido. Supuse que tendría sus razones, aunque no podía evitar sentirme sorprendido. No era su estilo habitual, y me pregunté si tenía que ver con querer impresionar en su primer día en el nuevo trabajo. El día transcurrió mientras yo trabajaba en casa, pero la imagen de su atuendo seguía rondando mi cabeza. Cuando regresó por la noche, decidí preguntarle directamente. ¿Por qué saliste vestida así esta mañana? Inquirí con tono neutral. Ella no pareció incómoda con la pregunta y respondió. Solo quería causar una buena impresión. Ya sabes cómo es, mucho de lo que la gente percibe de ti empieza con tu presentación. Es desafortunado, pero la apariencia importa en este mundo. Asentí, comprendiendo su razonamiento, aunque seguía encontrando lo inusual en ella. Cambiando de tema, le pregunté cómo le había ido su primer día. Su cara se iluminó mientras me daba detalles. Fue muy bien, dijo. El jefe parece agradable y el equipo no está mal. Todos están todavía conociéndome, pero creo que encajaré. Describió cómo había empezado el día con presentaciones y una orientación breve antes de sumergirse en el trabajo. Sonaba como un primer día bastante normal, conociendo a gente nueva y aprendiendo las tareas. Sin embargo, no todo había sido perfecto. Mencionó a un compañero que le había llamado la atención, y no precisamente de una manera positiva. Hay un tipo que lleva en la empresa desde siempre. Es lo que describirías como un duro de roer. Parece creer que lo sabe todo y no duda en decírselo a todos. Por lo visto, ha estado difundiendo rumores sobre mi amiga, diciendo que se acostó con el jefe para ascender. Su tono era sereno, pero podía notar su molestia. Es ridículo, añadió. Ella está donde está porque se lo ha ganado. No pude evitar negar con la cabeza ante semejante absurdo. Las políticas de oficina son una de las razones por las que elegí trabajar en un ámbito donde los resultados hablan más alto que los chismes. Suena a que lo mejor es mantenerte al margen de él, comenté. Ella asintió,
diciendo que la mayoría del equipo parecía bastante amable y que no iba a dejar que una persona arruinara su experiencia. Mientras seguía hablando de su día, pude ver que estaba genuinamente entusiasmada con las oportunidades que se le presentaban. El trabajo parece interesante, dijo. Tiene un buen equilibrio entre retos y cosas con las que ya me siento cómoda. Creo que podré demostrar de lo que soy capaz en poco tiempo. Su confianza me parecía tranquilizadora y me alegraba verla así de emocionada con esta nueva etapa. Luego mencionó algo inesperado. Ah, por cierto. Mañana por la noche habrá un evento de la empresa, como una fiesta de bienvenida para los nuevos empleados. Es un evento corporativo, pero dicen que será bastante informal. Va a ir todo el mundo, así que debería estar bien. Levanté una ceja, no del todo convencido de que las fiestas de oficina fueran siempre tan informales, pero ella parecía entusiasmada, así que no dije nada. Será una buena oportunidad para conocer a más gente del equipo y ver cómo se mueve la cultura de la empresa, añadió. La verdad, me apetece. Su optimismo era contagioso y, aunque todavía me rondaban preguntas sobre la cultura de su nuevo trabajo, preferí enfocarme en apoyarla. Ella estaba contenta y eso era lo importante. Conforme la conversación fue decayendo, pude ver que se estaba preparando mentalmente para el evento del día siguiente. La noche de la fiesta de la empresa llegó y mi esposa salió de casa con paso seguro, lista para socializar con sus nuevos compañeros. Se la veía genuinamente entusiasmada por la oportunidad de conectar con su equipo fuera del entorno laboral. Yo, por mi parte, tenía planes para reunirme con unos amigos en casa de uno de ellos, algo casual para ponernos al día y desconectar. Era una buena oportunidad para despejar mi cabeza, aunque el tema del nuevo trabajo de mi esposa seguía rondando mis pensamientos. Cuando llegué a casa de mi amigo, la conversación se volcó rápidamente en compartir novedades. Inevitablemente, terminé contando los detalles del nuevo puesto de mi esposa y las peculiaridades que lo rodeaban. Mencioné los ascensos acelerados de su amiga, la cena informal que organizamos y las vagas condiciones especiales que habían mencionado. Mis amigos escucharon con interés, mostrando curiosidad y escepticismo a partes iguales. Esa empresa suena un tanto inusual, comentó uno de ellos. He oído hablar de lugares así. No siempre son lo que parecen. Intrigado, pedí más detalles. Explicó que, si bien no conocía esa empresa en particular, había escuchado rumores sobre ciertos departamentos en firmas similares. Esos departamentos, dijo, a menudo estaban llenos de gente que aportaba poco al negocio, pero que eran mantenidos por sus conexiones, más que por su productividad. Otro amigo intervino mencionando historias de conocidos suyos. Por lo visto, algunas de estas empresas organizan fiestas y eventos sin parar. Es como un parque de diversiones para gente con dinero que no necesita trabajar en serio. Solo aparecen, cobran su sueldo y se pasan el día creando contactos o haciendo quién sabe qué. Aunque la descripción parecía exagerada, no dejaba de ponerme inquieto. No podía quitarme de encima la idea de que podía haber algo de verdad, sobre todo viendo las rarezas que ya había observado en el nuevo lugar de mi esposa. Conforme avanzaba la noche, mi mente volvía una y otra vez a mi esposa y su fiesta. Decidí mandarle un mensaje para saber cómo lo estaba pasando. ¿Cómo va la fiesta? Minutos pasaron sin respuesta. Me encogí de hombros, suponiendo que estaría ocupada o que el ruido le impedía oír el teléfono. Aún así, una parte de mí se sentía intranquila. Por lo general, mi esposa respondía rápido, incluso en momentos ocupados. Una hora después, lo intenté de nuevo, preguntándole si todo estaba bien. Nuevamente, no hubo respuesta. Traté de no obsesionarme. Estaría en plena fiesta y me contestaría al salir. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, mi preocupación fue en aumento. Tenía esa sensación de que algo no andaba bien. Para calmarme, decidí llamarla. El teléfono sonó y sonó, pero ella no respondió. Lo intenté una vez más, con el mismo resultado. Mis amigos notaron mi frustración y trataron de tranquilizarme. Seguro que está bien, dijo uno. Esas cosas pueden ser ruidosas. Te devolverá la llamada cuando vea las llamadas perdidas. Asentí,
pero sus palabras no lograron calmarme por completo. Al final, opté por volver a casa. La reunión había perdido el atractivo para mí y mi atención estaba por completo en mi esposa. Durante el trayecto de vuelta, no dejaba de pensar en su silencio. Para cuando llegué a casa, seguía sin saber nada. Me senté con el teléfono en la mano, esperando que respondiera en cualquier momento. Pero conforme avanzaba la noche, su silencio persistió, dejándome con más preguntas que respuestas. Pasada la medianoche, la puerta de entrada se abrió de golpe y mi esposa irrumpió en la casa con una energía que me tomó por sorpresa. Tenía los ojos encendidos y una gran sonrisa, y al dejar su bolso exclamó: «El equipo es increíble», dijo, entusiasmada. «La pasamos genial esta noche». Levanté una ceja, intrigado por su entusiasmo. Se quitó los zapatos y empezó a contarme la noche mientras se movía por la sala. Su emoción se notaba. «Son todos muy amigables», continuó. «Jugamos algunos juegos de mesa, tomamos unas copas y nos unimos muchísimo. Es como si todos fuéramos parte de una gran familia». La escuché con atención, intentando discernir si su emoción era genuina o fruto de la bebida y las horas de fiesta. De cualquier forma, parecía contenta, lo cual en principio era buena señal. Sin embargo, yo tenía mis propias preguntas sobre sus nuevos colegas y el entorno de la empresa. Aprovechando el momento, decidí preguntarle sobre algo que me rondaba la cabeza desde la cena con su amiga. «Escuché rumores de que en tu empresa hay un departamento en el que la gente no hace gran cosa. ¿Es verdad?». Hizo una pausa y luego se rió levemente. «Oh, eso es solo uno de los otros equipos», respondió. «En su mayoría está lleno de personas con conexiones que no aportan mucho. Todo el mundo lo sabe, pero no nos afecta a los demás. Yo definitivamente no estoy en ese grupo, así que no te preocupes». Su respuesta fue relajada, pero no alivió mis sospechas. La conversación dio un giro mientras empezaba a contarme sus planes para el resto de la semana. Durante los siguientes días, parecía que todo volvía a una rutina. Sin embargo, no tardó en mencionar otro evento corporativo, esta vez algo más formal. No me dio muchos detalles, solo que se suponía que era para fomentar el trabajo en equipo y la colaboración. Luego, 1 o 2 días después, habló de otro evento más, supuestamente una reunión informal con los compañeros, no un acto oficial de la empresa. No pude evitar notar la frecuencia con que estos encuentros surgían. «¿Por qué hay tantos eventos?», pregunté, tratando de sonar imparcial. No era propio de mí cuestionar sus actividades, pero la situación se me hacía muy rara. «Es la forma en que se mueve el equipo», explicó. «Son todos muy activos y les encanta organizar cosas. Muchos eran líderes estudiantiles o activistas en la universidad, así que están acostumbrados a planificar eventos y mantenerse ocupados. En realidad, es algo inspirador». Su explicación parecía razonable, aunque seguía resultándome extraño. «En mi experiencia, los eventos de trabajo son más esporádicos, no casi semanales». Decidí no insistir. Ella notó que aún estaba dubitativo y añadió: «La verdad, es agradable ser parte de un grupo tan activo. Todos están muy motivados y entregados. Eso sube la moral». Su entusiasmo era difícil de refutar y podía ver que de verdad disfrutaba el aspecto social de su nuevo empleo. Eso no significaba que mis recelos hubieran desaparecido, pero preferí mantenerlos en reserva por el momento. «Está bien», dije, cediendo. «Si te funciona y estás contenta, entonces no tengo problema». Sonrió, aliviada de contar con mi apoyo. Una semana después, mi esposa entró a la casa con una sonrisa de oreja a oreja. Antes de que pudiera preguntar, anunció: «Me ascendieron». Estaba claramente emocionada, y dejé lo que estaba haciendo para escucharla. «Ha pasado todo tan rápido», continuó. «Seguí el consejo de mi amiga y retocamos un poco un informe para hacerlo sobresalir, y ahora tengo un nuevo puesto. ¿No es increíble?». Su entusiasmo era contagioso, pero no podía ignorar la pequeña alarma en mi cabeza. Continuó hablando de la carrera meteórica de su amiga en la empresa. «¿Sabes? Mi amiga ya es casi una subdirectora.
¿te lo puedes creer? Está avanzando rapidísimo y cree que yo también puedo hacerlo. La emoción de mi esposa era indudable, pero la velocidad de estos ascensos me parecía extraña. Conocía algo de cómo funcionan las jerarquías corporativas y avanzar así de rápido no es normal. Es impresionante, dije con cautela, pero ¿estás segura de que eso se puede mantener en el tiempo? Ascender muy rápido conlleva riesgos. Ella restó importancia a mis preocupaciones. No te preocupes, dijo con confianza. Sé lo que hago. No voy a dejar que se me suba a la cabeza. Pero es emocionante ver que las cosas van tan bien por una vez. Quería creerle, pero había algo en la situación que seguía sin encajarme. Mis instintos me decían que había más en esa cultura empresarial de lo que se veía a simple vista, pero decidí callar mis dudas. Entonces, como si fuera parte de una rutina, mencionó otro evento de la empresa. Hay una fiesta mañana, dijo. También irá el jefe, así que será un poco más importante. Mi amiga y yo iremos juntas. Tal vez hablemos un poco de trabajo, pero sobre todo es para relajarnos. Levanté una ceja. ¿Otra vez? ¿No crees que hay demasiadas fiestas? Pregunté. Ella lo descartó con una risa. Es su estilo, explicó. No estás acostumbrado a esta dinámica. Su tono despectivo me incomodó, pero lo dejé pasar. Aún así, insistí, se está volviendo excesivo. ¿Estás segura de que estas fiestas tienen que ver con el trabajo? Me miró con un gesto que interpreté como una ligera molestia. ¿Por qué eres tan escéptico? Dijo. Actúas como si estuviera haciendo algo mal solo porque al fin estoy saliendo adelante. Su actitud defensiva me tomó por sorpresa. No es eso, contesté con calma. Solo me preocupa la frecuencia de estos eventos. No es algo típico, nada más. Parece celoso, dijo de repente. Me quedé de piedra. ¿Celoso? Repetí, incrédulo. ¿De qué? Te has esforzado y te he apoyado todo este tiempo. Solo señalo que esto no parece lo usual. Ella cruzó los brazos, mirándome con dureza. Siempre estás cuestionándome últimamente. Siento que intentas controlar lo que hago. Sus palabras me dolieron, pero mantuve la compostura. No intento controlarte, dije con firmeza. Solo creo que deberíamos ser precavidos, nada más. La tensión se sentía en el aire. Ninguno estaba dispuesto a retroceder. Finalmente, ella negó con la cabeza, visiblemente molesta. Me voy a la cama, dijo, cortante, antes de salir de la sala. Me quedé ahí parado un momento, repasando la discusión mentalmente. No era como quería que terminara la conversación, pero no podía ignorar la inquietud creciente que me generaba todo esto. Ya era tarde cuando oí la puerta dar un portazo. Mi esposa entró tambaleándose, obviamente ebria, con el maquillaje corrido y el pelo revuelto. Se quitó los tacones y farfulló algo entre dientes, arrastrando las palabras. Me dieron otro ascenso, dijo, casi triunfante. Ahora sí nos va a ir súper bien. La escena era impactante. La observé en silencio mientras intentaba apoyarse en la pared para no caerse. Había un matiz en su tono, una mezcla de euforia y descuido que hacía que todo se sintiera irreal. Mientras avanzaba hacia la habitación, algo llamó mi atención. Llevaba la ropa completamente cubierta de un líquido blanco. La realidad me golpeó como un tren de carga, la naturaleza inconfundible de lo que veía no dejaba lugar a dudas. Sentí un nudo en el estómago y mi mente empezó a atar cabos sobre lo que podía estar pasando. Con cada paso que daba, los recuerdos de mis sospechas e inquietudes volvían con fuerza. Apenas logró llegar a la cama antes de dejarse caer de bruces sobre el colchón. Sus palabras se hicieron ininteligibles mientras se desvanecía en un sueño borracho. Me quedé allí, congelado por un momento, con la cabeza a mil. Esto no era solo una mala noche o un exceso de copas. Era una traición que no podía ignorar. Siempre me he enorgullecido de enfrentar los problemas sin rodeos, y esta no sería la excepción. Sin titubear, tomé su teléfono, que había dejado sin cuidado sobre la mesita de noche.
Al desbloquearlo, me encontré con una cadena de mensajes que confirmaban mis peores temores. Allí estaba, en blanco y negro, su conversación con su amiga, llena de detalles explícitos sobre lo que había ocurrido esa noche. Presumía de haberse acostado con su jefe, describiéndolo como un paso necesario para asegurar su posición. Las respuestas de la amiga eran igualmente condenatorias, felicitándola por jugar bien y animándola a continuar. Cuanto más leía, peor se ponía la cosa. Había otro chat de grupo con más compañeros, donde se burlaban de otros empleados y compartían chistes vulgares sobre la dinámica de la empresa. Era un lodazal de faltas de respeto y vulgaridades, una faceta de ella que jamás había visto. Entre los mensajes, aparecían menciones adicionales a las famosas condiciones especiales de las que tanto se había hablado. Ahora quedaba claro a qué se referían. Tomé capturas de pantalla de todo, registrando cada prueba incriminatoria. Mis manos se movían con precisión mecánica, impulsadas por la rabia y la incredulidad. No solo estaba guardando evidencia, estaba creando un registro de la verdad, algo que iba a necesitar para enfrentarlo todo de forma definitiva. Tenía mi decisión tomada. Esto no se podía salvar. Nuestro matrimonio, construido sobre la confianza y la colaboración, había terminado. Con esa evidencia en mano, pasé a la siguiente tarea. Agarré una caja de bolsas de basura y empecé a empacar sus cosas, ropa, zapatos, productos de aseo, todo lo que fuera suyo iba a parar a las bolsas. Cada objeto parecía pesar más que el anterior, no por el peso en sí, sino por la certeza de la situación. No tomaba esta decisión a la ligera, pero sabía que era lo correcto. No había vuelta atrás. Cuando terminé, la habitación se sentía más vacía, tanto física como emocionalmente. Sus pertenencias se apilaban junto a la puerta, listas para ser sacadas de la casa, como ella al despertar. Di un último vistazo a las bolsas y a la mujer durmiendo inconsciente en la cama. Mi determinación no flaqueó. Esto se acababa aquí y yo estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. Al amanecer, me senté a la mesa de la cocina, observando las capturas de pantalla en mi teléfono. No había logrado dormir bien, pasando la noche dándole vueltas a todo. La traición era una cosa, pero lo que mi esposa había estado haciendo iba más allá del daño personal. Era un sistema de corrupción que requería ser expuesto. No podía dejarlo pasar. Ella había escogido su camino y ahora me tocaba a mí actuar. Recordé que había mencionado a un compañero en particular, aquel al que llamó un duro de roer y que criticaba a su amiga. Por lo que había comprendido, ese hombre llevaba en la empresa mucho tiempo y parecía resentir el ascenso fulgurante de gente como mi esposa y su amiga. Si alguien tenía la motivación y los medios para destapar todo esto, era él. Decidí que sería mi primer contacto. No fue difícil encontrar su dirección de correo. El directorio de la empresa estaba disponible públicamente y su perfil aparecía enseguida. Le redacté un mensaje conciso pero detallado, adjuntando todas las pruebas que había recopilado, las capturas, los mensajes explícitos, los chats de grupo. Todo lo que mostraba la verdad de lo que ocurría en la empresa. En el correo le dejé claro que esto no se trataba solo de un asunto personal, sino de exponer una cultura de explotación y corrupción que había echado raíces en su compañía. Pulsar el botón de enviar fue sorprendentemente catártico. Casi de inmediato recibí una respuesta. El hombre, que se presentó como Víctor, confirmó que había recibido la información. Su tono era mesurado pero lleno de determinación. Gracias por informarme de esto. Escribió. Tenía conocimiento de ciertas irregularidades, pero me faltaban pruebas concretas para actuar. Esto es justo lo que necesito para llevarlo a instancias superiores y a las autoridades pertinentes. Intercambiamos algunos correos esa misma mañana, delineando los siguientes pasos. Víctor me aseguró que usaría sus conexiones para asegurarse de que todo llegara a las personas adecuadas dentro de la directiva de la empresa. Más importante aún, planeaba escalarlo a los organismos externos de control. Parecía que llevaba tiempo esperando una oportunidad así, y mi evidencia le dio la ventaja que necesitaba. Aún así, no me conformé con dejarlo ahí. Sentía que la situación merecía algo más que una acción interna.
Compilé la misma evidencia y la envié a una agencia externa de cumplimiento normativo. Su trabajo era investigar malas prácticas corporativas y estaba seguro de que esto llamaría su atención. Mi mensaje fue directo, resumiendo los puntos clave y adjuntando los archivos necesarios. No quería que se enterrara bajo la alfombra. Cuando terminé con eso, pensé en las implicaciones más amplias. No tenía idea de hasta dónde podía llegar la corrupción ni cuántas personas estarían involucradas. Envié la evidencia a una segunda agencia, conocida por sus investigaciones exhaustivas. Si había alguna posibilidad de que se hiciera justicia, quería maximizar la presión. Cuantos más ojos se fijaran en el caso, mejor. Esa misma mañana, con el sol apenas empezando a iluminar las cortinas, me dediqué a recorrer la casa en silencio, reuniendo efectivo y objetos de valor. Tenía un plan para estar preparado ante cualquier sorpresa. Saqué algo de dinero del cajón de la cocina, algunos ahorros de emergencia escondidos en el armario, y los guardé en un sitio seguro, lejos de donde cualquiera, incluida ella, pudiera encontrarlos. Me movía con cuidado y precisión, sin dejar nada al azar. Cuando terminé de asegurar el último billete, escuché el teléfono de ella vibrar. Al principio no se inmutó, pero la persistencia del sonido la terminó despertando. Aturdida y confusa, tomó la llamada. La vi desde el pasillo mientras su cara pasaba de la confusión a la incredulidad y luego a la desesperación. ¿Cómo que estoy despedida?, gritó, con la voz quebrada. No pueden hacerme esto, he trabajado muy duro para esta empresa. Sus palabras eran desesperadas, llenas de pánico. Quien estuviera al otro lado del teléfono debía de estarle dando una noticia contundente, y sus protestas, cada vez más angustiadas, cayeron en saco roto. La llamada terminó abruptamente, dejándola allí, mirando el teléfono con ojos llenos de lágrimas. Se volvió hacia mí, con la cara descompuesta entre ira y desesperanza. «Esto es tu culpa», me gritó. «Hiciste algo, ¿verdad? No podía soportar mi éxito y me saboteaste». Su acusación era tan hiriente como absurda. Me mantuve en silencio unos instantes, dejando que sus palabras quedaran flotando en el aire. Luego hablé, mi voz firme. «¿Crees que es mi culpa? Mírate. Observa en lo que te has convertido. Mírate bien, estás cubierta de líquido blanco. ¿Quieres decir que estoy confundido o quieres decir que no me has engañado?» Su rostro se contrajo de rabia y humillación al mirarse. La comprensión le golpeó de golpe. Pero en lugar de mostrar arrepentimiento, explotó en furia. «Tú lo causaste», gritó con la voz temblorosa. «Siempre has estado en mi contra, juzgándome, dudando de mí. Por tu culpa está pasando todo esto». Sus palabras eran como un torrente de reproches, eludiendo la realidad de sus propias acciones. Mantuve mi temple, negándome a caer en su caos. «No», respondí con calma. «Tú hiciste esto. Te di todas las oportunidades para que fueras honesta, para arreglar las cosas antes de que se pusieran peor. Pero elegiste este camino. Tomaste estas decisiones. No intentes culparme a mí». Pude ver en sus ojos una mezcla de odio e impotencia. Pero no me moví de mi postura. Señalé la puerta donde había varias bolsas de basura apiladas. «Tus cosas están afuera», dije. «Se acabó. Recoge lo que necesites y lárgate. No te quedas más en esta casa». Me miró, con una expresión de sorpresa e insolencia, pero no esperé a que respondiera. «Tú te lo buscaste», añadí. «Ahora enfréntate a las consecuencias». Sus protestas siguieron mientras tomaba sus cosas con prisas, pero me mantuve firme. No había marcha atrás. Yo había tomado mi decisión y era definitiva. Se fue dando un portazo, sus gritos diluyéndose a medida que se alejaba, dejando la casa más silenciosa de lo que había estado en mucho tiempo. Meses después de que todo el caos se asentara, me encontré sentado en la oficina de un abogado, un lugar silencioso y ordenado. El proceso de divorcio ya estaba en marcha y yo estaba decidido a proteger mis bienes y mi vida. Las pruebas que había reunido durante el colapso desempeñaron un papel crucial para salvaguardar mis intereses. Mi abogado era minucioso, y no dejó ningún cabo suelto al presentar el caso.
Estás en una posición sólida, dijo con seguridad. Dada toda la documentación que presentaste, el divorcio debería proceder sin grandes obstáculos. Sus palabras me tranquilizaron, aunque sabía que aún quedaba camino por recorrer. En las semanas que siguieron, la situación con la antigua empresa de mi esposa continuó desmoronándose. Se supo que habían despedido a varios empleados. La corrupción interna había salido a la luz y estaban rodando cabezas en todos los niveles. Por lo que supe a través de conocidos, su amiga también fue despedida. El ascenso meteórico que antes parecía tan sorprendente se reveló como resultado de engaños y manipulación. Ver todo eso solo confirmó que mi decisión de cortar por lo sano había sido la correcta. Cuando el divorcio se finalizó, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Conservé todo lo importante, mi casa, mis ahorros y, sobre todo, mi tranquilidad. El fallo del juez fue justo y me marché sin arrastrar ninguna obligación hacia ella. Fue una ruptura limpia, exactamente lo que necesitaba para reconstruir mi vida. Me enfoqué en avanzar, fijando nuevas metas y recuperando un sentido de estabilidad que no tenía desde hacía tiempo. Pasó un año en relativa calma, ocupado con mi trabajo y mis pasatiempos, poco a poco encontrando una rutina nueva. La vida recuperó un ritmo, libre del drama y la traición de antes. Oía uno que otro rumor sobre ella de vez en cuando, pero me esforzaba por no pensar en el pasado. Mi mirada estaba en el presente y en el futuro, y no pensaba volver atrás. Entonces, una noche, de la nada, sonó mi teléfono. Su nombre apareció en la pantalla y, por un instante, pensé en ignorarlo. Sin embargo, la curiosidad me pudo y contesté. Su voz temblaba, llena de desesperación. Por favor, empezó. Necesito hablar contigo. La escuché en silencio mientras se deshacía en disculpas y ruegos. Me suplicaba que la perdonara, que la aceptara de nuevo y que empezáramos desde cero. Sus palabras eran frenéticas, casi inconexas, y podía oír de fondo el llanto inconfundible de un niño. Entonces lo comprendí. Probablemente había tenido un hijo poco después de que nos separáramos, tal vez por rabia o por descuido en todo aquel torbellino de acontecimientos, sin considerar las consecuencias. Los sollozos del bebé se intensificaban y ella trataba de calmarlo mientras seguía suplicando. He cambiado, insistía. Haré lo que sea para arreglar esto. Por favor, dame otra oportunidad. Su desesperación era palpable, pero no me conmovió. Yo ya había hecho las paces con mis decisiones y no tenía intención de reabrir viejas heridas. Respiré hondo y contesté con voz tranquila pero firme. Ese no es mi hijo, dije, y tú ya no eres mi esposa. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. Yo he seguido adelante y tú deberías hacer lo mismo. Mis palabras fueron recibidas con silencio al principio, seguido de un sollozo ahogado. Podía oír su lucha por encontrar algo más que decir, pero yo ya estaba decidido. No quedaba nada que hablar. Colgué la llamada y la sensación que quedó fue de total claridad. No hubo remordimiento, solo la certeza de que ese capítulo estaba cerrado desde hacía mucho. Su llamada no hizo más que confirmar que había tomado la decisión correcta. Devolví el teléfono a la mesa y sentí que, finalmente, estaba libre para seguir con mi vida. El pasado había quedado atrás y ahí pensaba mantenerlo.